Bueno, buenos días. Estamos acá con Gabriela Cabezón Cámara, que es escritora, novelista, periodista y que acaba de llegar también del Festival Azabache, que transcurre este fin de semana en Mar del Plata, ¿no es cierto? Bueno, Así es, hola Diego. ¿cómo estás? Bueno, Gabriela Cabezón Cámara, no sé si ustedes, bueno, la deben conocer porque es ampliamente conocida por las masas argentinas. Es la autora de dos novelas que han sido muy elogiadas, las dos. Tu primera novela fue bueno, La Virgen Cabeza, ¿no? Así es. Que fue publicada hace cuánto? En 2009. En 2009, ya hace, Sí. hace 4 años ya. Ya hace 4 años. Bueno, yo le contaba a Gabriela Cabezón que una vez unos amigos de Rosario, es la historia de una travesti que se erige como en una líder, ¿no? De una marginalia muy interesante en una Buenos Aires posible, ¿no? Una Buenos Aires sí, muy posible. Es una travesti carismática y santa. Y santa y religiosa. Uh-huh. Que además lo interesante de esa novela es que tenía como una reminiscencia al siglo de oro español, ¿no? En cuanto a la estructura de lo escrito, las intervenciones de esta travesti, ¿no? Hay algo del uso del lenguaje, sí, que es siglo de oro español, porque la Iglesia tiene criterios muy graciosos para determinar si alguien efectivamente habla o no con la Virgen. Ajá. Por supuesto, los criterios no pueden ser otra cosa que graciosos, ¿no? Y uno de ellos, que es el que usaron en el caso de la Virgen de San Nicolás, para ver si la mina esta que habla con la Virgen de San Nicolás, cuyo nombre no recuerdo, había efectivamente hablado con la Virgen o no, era que el tipo de castellano que usaba era un castellano que tenía 200, 300 años de antigüedad. Y bueno, nada, se ve que la Virgen habla, O sea que, habla como Góngora escribía. Claro, o sea, si vos querés comprobar que realmente tenés contacto con Dios, tenés que hablar en español antiguo, algo así. Ni siquiera antiguo, un español un poco arcaico de hace 200, 300 años. Por esto es una admisión interesante de la inactualidad de la Iglesia, de la imposibilidad de su autorización en todo caso, ¿no? También. Me parece una admisión clarísima y aparte de sus limitaciones. Antes tenían teólogos interesantes, inteligentes. Uh-huh. Ahora, que hable en español de hace 200 años, que use formas, ni siquiera hace 200 años, incluso un español muy castizo, vos lo lees, decís es un español muy castizo, sin nada del argot madrileño, por supuesto, no le dice gilipollas, Uh-huh. ¿en qué andas? Pero sí, habéis rezado por mí. Claro. Bueno, el habéis es un signo de real contacto con los de real contacto con la divinidad. Mirá, yo te contaba justamente una vez que unos amigos habían venido de Rosario e iban al jardín japonés para ver los peces, en particular porque querían ver los peces que aparecían en la novela, que me pareció una cosa muy linda, ¿no? Que gente vaya a ver el escenario o algo por el estilo de una novela porque le había gustado mucho ese texto, ¿no? Sí, la verdad que es muy gracioso. Son carpas estrellas. Carpas de estrellas. Bueno, deben leer de esa novela La Dictó de Eterna Cadencia, como también... la segunda novela, ¿no? Uh-huh. Es Le Viste la Cara a Dios. Contá esto porque es interesante, porque ¿cuál es el trayecto de esa novela? Porque en principio surgió como algo más o menos para la web. ¿Cómo es esta novela? Antes de eso, perdón. Es Le Viste la Cara a Dios, que es una novela escrita en primera persona, ¿no? En segunda persona, claro, porque está buenísimo, porque está escrita en segunda persona. Es un experimento narrativo muy interesante por eso además, sobre una mujer en situación de trata, ¿no? Esclavizada, ¿no? Todo eso, es verdad. Es verdad, es cierto. Bueno, contame cómo fue el trayecto de esta Mira, novela. esto empezó así. Hace unos años, creo que en 2010, fui al Festival de Literatura de Gijón, que es una cosa muy divertida, donde conocí un montón de gente, entre ellos a Cristina Fallarás, que es una escritora, editora y periodista española, a punto de ser desalojada de su casa junto a sus dos hijos pequeños de 3 y 6 años, mañana. Hoy es una de las desahuciadas más famosas de España porque está haciendo quilombo bárbaro. ¿Mañana la van a desalojar? Mañana. Al año siguiente, en 2011, ella decidió lanzar una editorial digital, también como un modo de generar trabajo tanto para ella como para muchos de sus colegas. En el sentido amplio, ¿viste? Como dicen colegas los españoles, que una mezcla de colega con amigo. Y decidió lanzarla con una colección de cuentos infantiles. Y fue pidiendo a distintas personas distintos textos. A mí me pidió que reversionara para adultos
La Bella Durmiente. Yo primero, cuando me dijo La Bella Durmiente, dije, mierda, ¿qué hago? La Bella Durmiente, ¿por qué a mí me tirás una mina que siempre dormida, que no pasa nada? Y Fallarás, que es una mujer muy hermosa y muy convincente, me dijo, porque tú, maja, con tu talento, no sé, cualquier cosa, me convenció y me puse. Y cuando me detuve a pensar un poco en ese texto, esa imagen de esa mujer yaciente, presa de una maldición, que no puede moverse de una cama hasta que esa maldición se rompa por una cuestión que puede darse o no, me hizo pensar en una mujer en situación de trata, ¿no? Es una mujer atada a una cama sin poder hacer nada para salir de ahí, o prácticamente nada, dependiendo casi de un acto mágico para poder salir de ahí, porque las intervenciones de nuestra justicia son tan frecuentes en estos temas como los actos mágicos, ¿no? Como los milagros, digamos. Cada tanto hay algunos. No, sí. Como un príncipe azul. Claro, como un príncipe azul, como algo muy poco... Es algo poco usual. Pero creo que hay más milagros que intervenciones de la justicia. Y nada, así salió ese texto. Y fue publicado primero en este sello digital de Cristina, que se llama sigueleyendo.es. Se vende baratísimo, €1 o $2, no me acuerdo. Se sigue consiguiendo entonces la versión web, la versión del ebook. Sí, se sigue consiguiendo. Y €1, chicos. Sí, no es nada. €1 blue implica son 12 mangos. Sí, y además colaboran con la causa de los desahuciados españoles, en este caso. Porque una cosa, porque solamente por un paréntesis, Cristina Fallarás ahora con mucha relevancia por esto, porque realmente por la crisis española le llegó una orden de desalojo de su casa, lo que es una locura, ¿no? Es el 2001 que nosotros vivíamos llevado al extremo, ¿no? Diría que llevado al extremo, porque acá se detuvieron los desalojos, ¿te acordás? Yo no me acuerdo por cuánto tiempo, pero se suspendieron por 3, 4, 5 años, no sé por cuánto, hasta que empezó a haber empleo otra vez. En España no, y no solo no se suspenden, sino que te quitan la casa y quedas en deuda con el banco. Es como algo que decís, wow, es de una bestialidad, a mí me parece mayor que... Claro, porque además, yo Cristina la conozco, vino acá el año pasado a Albán, la conozco de otras anteriores visitas, es una minada de clase media, ¿no? Digamos, Sí, de clase media, te diría en algún momento de clase media alta. Claro. Ha dirigido suplementos culturales, ha sido editora en diversos lugares, es una persona a la que debería irle bien de acuerdo con lo que uno supone que debe suceder con esas personas, con esos roles. Así que bueno, desde acá la solidaridad con los desahuciados españoles, que así lo llaman, además es muy, ¿no? Pues es fuertísimo desahuciado, es bastante más descriptiva que desalojado. Claro. Bueno, pero entonces vos contabas, primero salió esto en el ebook que se puede conseguir todavía en sigueleyendo.es. Sí. ¿Y luego qué pasó? Al año siguiente me escribió Ana Longoni, no sé si la conocen, una teórica argentina y también curadora de arte, muy relevante, muy inteligente. Y me propuso relanzar, o sea, me propuso usar el texto como el primero de una colección nueva de su vieja editorial que estaba medio quedada. La editorial se llama La Isla de la Luna y la colección se llama Incidencias. Y el primero fue Le viste la cara a Dios, ahora están sacando uno de Beatriz Preciado, y así, no, la lista es como, viste, sumamente honrosa. Yo dije, qué bien, me voy a dejar los bigotes. Está muy bien. Sí. Pero esta edición justamente tiene el pasaje inverso que uno imagina, ¿no? Porque uno imagina que se pasa de la gráfica, de la obra impresa a la web, y tiene un recorrido inverso, que pasó desde un ebook, ¿no?, virtual a la concreción. Pero además es una edición muy linda, no la traje conmigo ahora, pero es una edición preciosa. Es una edición preciosa, la tapa es una serigrafía de autora, que es de una artista que es genial, que se llama Mariela Scafati, que era parte de los serigrafistas callejeros, serigrafistas queer, tiene todo ese recorrido como callejero y militante, y además es una artista impresionante. Y tiene una tipografía particular. El interior es de una imprenta que se llama Superabundance, o algo así,
que tiene unas máquinas de principios del siglo XX, los tipos son de 1905. Es una cosita preciosa ese libro. Entonces, claro, porque además lo que yo les contaba era que es muy potente el relato de esta mujer en situación de trata, porque además se hace, digamos, con un manejo, digamos, Gabriela tiene un manejo de lenguaje completamente exquisito, digamos, muy fuerte, muy intenso. Pero además está escrita en segunda persona, apela directamente al lector, es como una cosa muy fuerte, no puedes dejar de sentir una empatía tremenda con una persona que está, digamos, viviendo una situación terrible, ¿no? Digamos. Era la intención. Era la intención. Sí. Contame, ¿cómo investigaste? ¿Qué hiciste para ponerte en situación justamente sobre una mujer en situación de trata? Mira, venía leyendo lo que iba saliendo a la luz de los medios, mediante las investigaciones de Susana Trimarco. Entonces venía leyendo todo eso, lo venía leyendo como supongo que lo venían leyendo la mayor parte del país, y además en algún momento de mi vida me interesó mucho el fenómeno de lo concentracionario y había leído un montón sobre eso. Entonces, como me parece que es el mismo fenómeno en un punto, por lo menos en cuanto a lo concentracionario, bueno, en muchos puntos es el mismo fenómeno. Entonces todo eso confluyó en la representación que hice de eso. Yo tampoco podemos decir que eso sea así, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Me parece que es bastante verosímil en un punto y que podría ser así, pero afortunadamente no lo sé. Esas cosas solo se saben. Sí, cualquier persona. Yo leí, me causó mucho impacto, se lo di a leer a una amiga. Y también me decía que era tremenda, era terrible, y me parece que quizás... ¿Vos pensás que la lectura de una mujer de esto es diferente que la que puede hacer un hombre? ¿A vos qué te parece? Te preguntaba a vos. Me parece que sí. Que... En cuanto a la empatía, quiero decir, la empatía que se puede... Digo, no sé, pero es un rato que quizás tenga reminiscencias más tremendas si se piensa desde una mirada femenina. A ver, supongo que depende, primero. En general diría que sí, porque las que están en ese lugar son mujeres, en un 95% de los casos, y los otros son niños. Entonces, eso de ser usado como una cosa, de ser cogido, de ser usado como una cosa, no sé, algo que se compra y se vende, eso es algo muy... que le sucede a personas de cualquier género, por supuesto, pero en general con fines de explotación sexual les pasa a las mujeres. Entonces, supongo que tal vez la empatía es más fácil, pero no sé, yo cuando leí La cabaña del tío Tom casi me muero, no era ni hombre ni negro, y lloraba como una perra, o sea, depende de la sensibilidad de la persona en cuestión. Un varón que sea sensible, que no sea prostibulario, prostituyente, supongo que puede hacer un montón de empatía. Incluso un amigo mío, que quiero mucho, pese a esto que voy a contar, cuando lo leyó me dijo: Gaby, te juro que nunca más voy a ir de puta. Si yo le dije hijo de puta, ya era hora de que te hicieras. No, tampoco yo tenía el detalle de sus actividades, ¿no? Así que tiene efectos, digamos, en la realidad de esta novela. Por lo menos en la realidad de este amigo mío. Una cosa más antes de seguir hablando sobre el tema de la trata y esta cuestión es que esta novela entonces tiene otra traslación más, ¿no? Pasó de la web a la impresión gráfica, y ahora la protagonista se llama Bella, ¿no? La Bella Durmiente, pero es B larga E-Y-A. Sí, porque es argentina. Sí, y como Bella. lo estaban pidiendo desde España, el matiz adquiría significación, ¿no? Dicho en Buenos Aires, lo puedo escribir con las dos L's o con la L tranquilamente. La otra traslación que sufrió, o que más bien gozó, diría, es ahora hicimos una novela gráfica con Iñaki Echeverría, que está así, la editorial Eterna Cadencia, que acaba de salir, y que fue una experiencia para mí alucinante. ¿Por qué? Porque es trabajar con otro, que es algo que hago en mi trabajo diario, pero no elijo. Sí. Y en este caso lo elegí, y con el otro era pura fluidez. ¿Viste cuando te llevas bien con alguien? Y la cosa fluye y no hay discusiones. Y me parece que lo que quisimos hacer nos salió.
que era que el texto y la imagen, ninguno fuera adorno del otro, que cada cosa si tuviera su propia línea de significación, e incluso se pueden seguir por separado si uno quisiera. Serían parcial, una lectura más parcial a la que le faltarían cosas, pero vistos los dos juntos, conforman una unidad. Creo que logramos eso, que era lo que queríamos. Había ciertos riesgos a evitar también, porque en un tema como este no podía suceder que el libro fuera un porno duro. Claro. O sea, no queríamos que era para que haya 10 tipos o 1000 o Claro. 1.000.000 haciéndose la paja. Podemos hacer otro libro para eso, no tenemos nada en contra de la pornografía. Pero en este caso queríamos que no fuera así, y no fue así. Eso es puro mérito de Iñaki, que hizo unos dibujos que son fragmentados, algunos casi abstractos. Pues está bueno, pero vos te imaginabas, digamos, esa posibilidad, digamos, gráfica de tu texto en esos términos. No. ¿Y te gustó el resultado? Me gustó, de hecho ahora estamos por hacer otra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se puede saber? Mira, va a tratar sobre algo que podrían denominarse santos contemporáneos. Gente que muere como si hubiera sido sacrificada y cuyo sacrificio rinde algún beneficio para los demás. Ponerle el soldado Carrasco, que asesinado en 1995 por un oficial y 2 soldados de las Fuerzas Armadas de nuestra gloriosa nación, a raíz de su muerte, cuando esto se descubre, y a raíz de la indignación que generó, y a raíz de que Menem tuvo muchas cosas malas, pero hay que decir que al ejército lo dejó bastante apaleado, ¿viste? Sin recursos, sin soldados. Bueno, ahí decidió derogar el servicio militar obligatorio. Pero un poco como este chico ofició de cordero de sacrificio. Ese tipo de fenómenos. Va a tener estampitas, va a ser... ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, ¿ya tiene editorial todo? Tenemos... Sí, me imagino que eterna cadencia, salvo que las cosas cambian mucho. Pablo Brown, te estamos comprometiendo mediante este acto. Che, y decime lo siguiente, porque además a partir de Bella, leíste la cara de Dios, estás como muy sumergida en una especie de militancia, creo, acerca de la denuncia de la situación de la trata. Sí. Sucedió que... ¿Qué sucede? Y la gente te pregunta. Y yo la verdad es que no puedo decir mucho más que lo que ya está escrito en el libro. Pero cuando me preguntan les digo lo que me parece que es un fenómeno comparable al de la desaparición de personas durante la dictadura. Yo no dejo de ver la diferencia de un Estado organizado con el fin de exterminar y de un Estado cómplice. La veo, es distinto, pero es muy grave. Es decir, estas chicas las secuestran, no tienen más nombre, nadie sabe dónde están y en su gran mayoría nunca más vuelven a aparecer, que en ese sentido es lo mismo. Y bueno, no lo hace el Estado, pero sin lugar a dudas es cómplice. Los policías saben dónde están los prostíbulos, los jueces hacen los boludos, e imagino que parte de la caja de la policía termina recibiendo algo, los diversos ejecutivos de todos los partidos políticos, todos los que tienen algún poder real, digo, no me estoy refiriendo a ninguno. Por supuesto que algunos partidos tienen más poder que otros. Bueno, yo no estoy muy interiorizado sobre esto, pero hay una ley sancionada por el gobierno que apunta a disminuir los efectos de la trata. ¿Esto es así? ¿Vos tenés conocimiento? Mira, lo conozco más o menos, la verdad que no leí la ley entera. Lo que leí, yo no veo qué efectos concretos puede tener, porque tiene que haber un montón de cosas. Una es la decisión política de realmente allanar los prostíbulos, que es una decisión política fuerte, pero bueno, gobierno nacional que puede ir contra la rural, podría ir contra los tratantes de mujeres, me parece que tranquila. No creo que sean más poderosos los tratantes de mujeres que la sociedad rural, no lo sé. Bueno, está la policía, el brazo armado. Está la policía, pero bueno, seguramente podrían. Me parece que sin esa decisión política, que es una decisión muy fuerte, lo demás no sirve mucho. Y lo que yo vi, o sea, me puedo estar equivocando y me puedo estar acordando mal, pero creo que las penas eran un chiste, como 6 años. 6 años te dan por robar un auto, y me parece
incomparable, ¿entendés? Bueno, pero sería la misma cosificación que se Claro, la justicia estaría cometiendo la misma cosificación, como si fuera un robo de un objeto. O sea, el atentado contra la vida y contra la integridad de las personas parece tener la misma entidad que el atentado contra la propiedad, y a nadie le gusta que le saquen lo que es suyo, digo, a mí tampoco, pero menos me gusta que me secuestren, me roben, me parece que hay una diferencia abismal. ¿Conociste alguna persona que haya estado en esta situación? No. Sí conocí personas que estuvieron en campos de concentración argentinos durante la dictadura. Bueno, justamente tiene una similitud, ¿no? Esto que vos decís de lo concentracionario y la reclusión de estas mujeres en situación de trata, tienes vasos comunicantes. Me parece que es concentracionaria también, que hay campos de exterminio y campos de trabajo. Hubo campos de trabajo en un montón de lugares, qué sé yo. Ni hablar de la Alemania nazi, en la Rusia de Stalin, que son campos en los que no se persigue el exterminio, pero se da de hecho. Para terminar te quería preguntar, vos venís recién justamente del Festival Azabache. ¿Qué es ese festival del que venís este fin de semana en Mar del Plata? Mira, es un festival de literatura negra y policial, en principio. Después hay toda clase de escritores de toda clase de literatura. Es un evento precioso porque son 4 días en los que te encontrás con un montón de gente a la que es imposible ver en la vida cotidiana por el trabajo, por las distancias, por todo lo que quieras, y es una especie de viaje egresado de 4 días de gente grande, donde hablas mucho de literatura y también de otras yerbas, de lo más variadas, y tenés pequeñas aventuras y esas cosas. Hay fiestas también. Suele haber fiestas, esta vez fue de lo más insólito, en una peña. Entramos, era una peña, no como la del Colorado, quiero decir, una peña popular, y no sé, cantaban el himno, todos bailaban bien, ¿sí? Todos bailaban bien, todos tenían pañuelitos azules y blancos y bailaban, pero bárbaro, o sea, no podías meterte a hacer nada, y eran, qué sé yo, 200 personas bailando, era algo muy... ¿Con quién fuiste ahí? Ahí fui con Tony Gil Gumbao, con Carlos no vino, con Iñaki Echeverría, con Esteban Castromán, con Leandro Ábalos Blacha, con Matías Máximo, con Cristian Alarcón, con Sebastián Acher, con Juan Guinot, con Ricardo Romero, con Vicky la Mujer. Un plantel para... Éramos un montón. Un plantel para la diversión, entonces. Seguro que me estoy olvidando de alguien. Con María José Sánchez. Y una cosa más, entonces ahí participaste en alguna mesa. Sí, en varias. ¿Sobre qué eran? Mira, una que es como un clásico, que hacen en todas partes, que se llama Mujeres que Matan, y ahí estuve con Liliana Escliar, con Marisa Silva y con alguien más que no me acuerdo. Después presenté Ladrilleros, el magnífico segundo libro de Selva Almada, la novela de Juan Carra, Criminis Causa, y algo más hice, pero no me acuerdo. Estuviste con muchas actividades, así que... Bueno, queríamos tener este diálogo con Gaby, así que les recuerdo, lean Le viste la cara de Dios, la pueden conseguir. ¿Se consigue todavía el libro? Porque Mira, fue una tirada muy pequeña. Fue una tirada muy pequeña y supongo que harán otra, pero es una editorial sui generis, ¿viste? Como tienen su propia lógica, que no es mercantil, es raro lo que hace. Si no se puede conseguir, entonces... En sigueleyendo.es seguro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a vos.